Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy domingo nuevamente iniciamos nuestro culto online. Vamos a agradecer a Dios en esta hora. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de introducirnos nuevamente a tu palabra. Que traiga revelación a nuestras vidas, Señor, que traiga la unción fresca, que tu palabra sea, Señor, regeneradora, cambiadora de nuestras vidas, Señor, de nuestro estilo de vida. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hoy estamos en una faceta muy distinta, un tanto sport. Si ustedes notan, tengo un polo, un distintivo bastante importante. Estamos en una campaña que estamos difundiendo a través de nuestras redes y a través de los grupales WhatsApp. Se está difundiendo también un audio y todo esto lo estamos haciendo sumándonos a el tema del rebrote, el tema de la pandemia. Queremos que todos nosotros tomemos conciencia de lo que está sucediendo en nuestro entorno y que nuestro estilo de vida, que ya prácticamente ha cambiado, lo mantengamos bajo estas estrictas normas de bioseguridad. Y para eso, como iglesia, tenemos que dar el ejemplo. Así es que desde aquí te estoy animando a través de la campaña que está haciendo Compasión, la iglesia, que te sumes al reto. Juntos podemos lograrlo. Amén. Bien, vamos a iniciar ahora nuestra sección de enseñanza. Estamos llevando una relación, una secuencia de esta temática, 3 cosas referente al reino. Y estamos dando la importancia de lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas, aquí en el mundo y a través de la gente. Darle el enfoque importante, y estábamos hablando en el primer punto acerca de extender y el reino de Dios. Decíamos que se inicia en nuestras vidas, el reino de Dios está extendiéndose. Recuerden cuando Jesús llamó a los discípulos, les llamó a extender o a difundir el evangelio del Señor, el reino de Dios. Sus límites se están extendiendo, se están ensanchando, y esto es gracias a la obra del Espíritu Santo, a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y a través de todo eso nosotros estamos obteniendo lo que es la salvación, la vida eterna. Formamos parte de un cuerpo especial, el cuerpo de Cristo. Formamos parte de la familia celestial, la familia de Dios. Y esa es la que Dios quiere, que a través de nosotros, sus hijos, se extienda el reino de los cielos. Se hace a través de nuestras vidas, y hablábamos que se hace en base a relación. Y esta relación siempre va a traer en nuestras vidas la comunión, y la comunión trae juntamente con la obediencia tantas bendiciones en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, continuando el segundo punto, después de extender el reino, hablamos acerca de administrar el reino de Dios. Y aquí sí, básicamente, es un enfoque netamente a la iglesia, netamente a ministerios. Entonces, es importante el tema de administrar el reino de Dios, que tú lo tomes aun cuando no tengas un ministerio definido todavía. Y si lo tienes, quiero que lo tomes tan en serio, porque nadie puede administrar el reino de Dios si no está conectado con su guía. El Señor Jesús es nuestro guía. Él extendió el reino en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él es el único que sabe cómo administrar este reino. Y en base a eso, nosotros somos los que tenemos que estar conociendo el tema de la administración del reino, y al conocer nosotros podemos gestionar muy bien el reino de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué le digo es importante administrar el reino? Porque esto de administrar el reino de Dios tiene que ver mucho con los ministerios. Los que administran el reino de Dios es un cuerpo ministerial que Dios mismo constituyó. El Señor Jesús constituyó, y la Biblia nos enseña en todos los evangelios que es Jesús quien estuvo llamando a todos los ministros,
a los apóstoles. Se inició con los apóstoles, con los discípulos, los 12. Y el Señor Jesús los llamó para un servicio especial. Pero todos ellos, los discípulos, ya tenían definido en el corazón de Dios un ministerio. Y si tú sabes cuál es tu ministerio, sé que vas a mucho mejor administrar el reino de Dios. Entonces, es importante este tema de administrar el reino. Y aquí tiene que ver mucho el tema de las creencias. Existen muchas creencias en nuestras vidas, pero el tema de creencias relativamente entre la iglesia lo consideramos como no importante. ¿Es importante las creencias? Por supuesto que sí. Es muy importante las creencias. Hay creencias que están distorsionadas, las cuales debemos nosotros identificarlo sobre todo, ¿no? Identificar las creencias. Así es que las creencias distorsionadas van a crear una cultura distorsionada. Lo que yo creo es lo que yo voy a sostener, lo que yo voy a defender. Pero si tu creencia es distorsionada, entonces nuestra cultura, y hablo incluso de la iglesia, si una iglesia tiene creencias distorsionadas, su cultura será distorsionada. Su enfoque será distorsionado. La gente dice, ¿acaso es importante las creencias? ¿Qué dices tú frente a eso? Las personas que piensan que no es importante las creencias, ignoran que las creencias determinan valores. Y los valores determinan las actitudes. Es toda una secuencia de nuestras manifestaciones para cómo administrar el reino de Dios. Las creencias determinan los valores determinan las actitudes, y las actitudes van a determinar o van a recaer consecuentemente en las responsabilidades. Tú te vas a dar cuenta qué responsable es una persona porque tiene ciertas actitudes y ciertos valores, y estos valores están sentados en una base llamada creencia. Ahora, los valores que te dan a ti el enfoque de la responsabilidad, esto va a determinar, si hacemos una pirámide, va a determinar la calidad o la excelencia de las personas. La excelencia no es un título que se logra fácilmente, está en base a toda esta secuencia, en base a trabajo, en base a una disciplina, en base a muchas cosas, considerando nosotros estos 5 puntos que estamos hablando. Creencias determinan valores, los valores determinan las actitudes determinan las responsabilidades, y la responsabilidad determina la excelencia o la calidad de persona. Se dan cuenta que es importante toda esta secuencia, pero tiene sus bases sentadas, sus cimientos en las creencias. Por eso que el Señor Jesús en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, hablando acerca, en Marcos 2, capítulo 2, versículo del 1 al 12, está hablando acerca de cuando Jesús sana a un paralítico. Y la Biblia menciona acerca de este punto bíblico, menciona de que Jesús estuvo por las aldeas visitando, sanando y predicando, hasta que llegó a una casa, y en esa casa la gente se enteró porque la gente le seguía, y otros más del pueblo. Llegó a esta casa y tanta era la gente que le siguió a Jesús para escucharle, que habían unos amigos que estaban llevando a un paralítico. Y este paralítico no podía ingresar por la multitud de gente que estaba en la casa. Jesús estaba en su interior enseñando, predicando la palabra. Entonces ellos tomaron una idea y dijeron, subamos por el techo, y eso fue lo que hicieron. Lo subieron con todo el lecho al paralítico, abrieron el techo, hicieron una abertura y por ahí lo descendieron, tal vez con soga, con cuerdas, con algo. Llegaron a descender. Entonces Jesús, de lo que estaba enseñando en aquella casa, se detuvo por un instante porque no era un caso normal, era un caso atípico. No todos los días abrían los techos de la casa.
Y sucedió que Jesús frente a esto miró hacia arriba y dijo, acá algo está pasando y algo va a suceder interesante. Bajó el paralítico, descendieron, entonces Jesús en esa circunstancia, viéndole al paralítico, Jesús hizo dos cosas tan interesantes que quebró por completo las creencias de aquel entonces. Lo que Jesús dijo ese instante al paralítico, primero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la Biblia dice que ahí también estaban aquellos escribas, aquellos fariseos y sacerdotes, estaban sentados escuchando porque ellos querían querían escuchar y tenían evidencias para poder tentar contra Jesús y también atentar contra su vida que estaban buscando constantemente. Entonces, ellos al escuchar que Jesús perdonó los pecados, la Biblia dice que cavilaban en su corazón en estos pensamientos. ¿Y quién se cree él que es? Si solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿quién es este? Y déjame decirte que en tu ministerio ocurrirán tantas cosas similares. Hay mucha gente que comienza a cavilar y cavilar. ¿Qué es cavilar? Es tomarse un tiempo para meditar o pensar sobre alguna cosa en consecuencia a lo que estaba sucediendo. Jesús entendió que estos hombres estaban cavilando y les dijo a ellos, ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a él, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho, levántate y vete? Y ellos comenzaron a razonar y pensar, y la Biblia menciona aquí en el texto que estamos citando, la Biblia menciona que ellos comenzaron como que a renegar un poco y a encenderse en ira, porque Jesús estaba rompiendo su estructura de mentalidad. Ellos tenían estructuras viejas de mentalidad. Y lo que Jesús estaba imponiendo aquí era una nueva revelación y una nueva unción. Pero recuerden esto, porque en Marcos 2:22 habla acerca del vino nuevo y de los odres viejos y odres nuevos. Y en ese enfoque, quiero decirles algo. Cuando la Biblia habla acerca de esto del vino nuevo, estamos entendiendo que aparte de unción, que simboliza el vino aquí en Marcos 2:22 está simbolizando la revelación de Dios. Y Dios está rompiendo los esquemas o los odres que hay, los odres viejos, porque la unción de Dios o la revelación de Dios va a romper estas estructuras. Y estas estructuras o los odres viejos no pueden contener una revelación nueva. Déjame decirte, si tú no te renuevas en la palabra de Dios, todo lo que se enseña en este tiempo te va a parecer tal vez una herejía. Te va a parecer algo escandaloso, porque tienes un entendimiento tal vez antiguo. Estos hombres tenían entendimiento basado en la ley. Y no podían entender que Jesús ya se había hecho carne y había nacido y estaba con el propósito de dar la salvación al mundo a través de su obra de redención. Y no entendían esto y por eso que comenzaban a cavilar contra Jesús. Ahora, fíjense algo más, amados hermanos. Esta estructura vieja no tiene la capacidad de contener la revelación nueva. Tantas doctrinas que hemos estado nosotros sosteniendo hace muchos años atrás, el día de hoy, lo hemos totalmente renovado, porque es la revelación que está trayendo luz y entendimiento para nuestras vidas. Hay iglesias que todavía se resisten a esta revelación nueva de parte de Dios. No estoy hablando que hay un Nuevo Testamento, sino estoy diciendo la revelación. ¿Qué es la revelación? Es el entendimiento que tú tienes cuando estudias y meditas en la palabra de Dios. Antes nosotros pensábamos que la maldición era parte de una secuencia por
por culpabilidad de los padres y que eso tenían que pagar los hijos. Y se hablaba de la maldición que llegaba hasta la tercera y cuarta generación. Y predicábamos eso. Pero la Biblia nos da a entender en otros pasajes que los hijos no tienen por qué pagar la culpa de los padres, ni los padres de los hijos. Y la Biblia estipula claramente, el alma que pecare, ciertamente esa morirá. No tiene que hacerlo por la maldición generacional, eso no existe. Y predicábamos tantas cosas, y predicábamos de que la pobreza era parte de los cristianos, y que los millonarios se irían al infierno, y hoy estamos entendiendo que no, aún todavía se resisten en el tema de la prosperidad, en el tema de la liberación, pero en el enfoque bíblico. Porque hay el tema de la liberación, pero tienen otro enfoque extremo. Yo creo ciertamente, si la Biblia me dice que yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿seré salvo? Lo hago porque la Biblia lo dice. Así algún otro pastor me dé otro entendimiento. Si me dicen que por el fruto de mis labios mi vientre se va a saciar, yo lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Así cualquier otro pastor tenga entendimiento distinto o una interpretación distinta, yo lo voy a hacer porque la Biblia lo dice, sin caer en el extremo. Entonces, digo esto en el extremo porque el tema de la confesión se habla de la confesión positiva, la confesión negativa. La Biblia no habla de confesiones positivas ni negativas, sino te está hablando que lo que tú tienes que decir debe ser sí, sí o no, no. Y no debes más cosas. Y de obtener la prosperidad de Dios, lo mismo. Entonces, la estructura de mentalidad es la que nosotros definimos como los odres. Y entre los odres estamos hablando los odres viejos y los odres nuevos. Dentro de los odres, quiero hablarles de algunos tipos de odres y tal vez hoy vamos a tomar 2 tipos de odres o 1 y la próxima semana terminamos con los otros 2. ¿Por qué en el enfoque de odres? Porque el vino nuevo representa la revelación de Dios, pero los odres representan el recipiente que recepciona este vino. Y de eso está hablando el entendimiento de las personas. ¿Qué tipo de odres tienes tú? Quiero solamente resaltar 3 tipos de odres de las tantas que hay, pero 3 para hablar acerca de este punto. Odres de actitudes, odres de lenguaje y odres de paradigmas. Y hoy vamos a hablar de odres de actitud y la próxima semana hablamos del lenguaje y de paradigmas. Es tan interesante este tema. Entonces, hablando de odres de actitud, estamos hablando del modo de comportarse, de actuar, de enfrentar las cosas y de asumir. Te vas a dar cuenta que este tema de actitudes va a reflejarse en todos nosotros. Y tú vas a ver a los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, uno es tener el conocimiento y otro es tener la actitud. Y yo puedo tener mucho conocimiento, pero tal vez pueda tener mala actitud. Entonces, ¿es importante el tema de las creencias? Sí. ¿Es importante el tema de los odres? Sí. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo estructuras de autoridad, esos esquemas viejos. Eso Dios lo está haciendo. Ahora, fíjense algo más, amados hermanos. Cuando le estaba hablando acerca del paralítico, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y tan solo por decir estas palabras, los escribas, los fariseos, los sacerdotes estaban cavilando porque no entendían que había un hombre, el Salvador Jesús, el Verbo hecho carne, que estaba con la capacidad y la potestad de perdonar los pecados. Y ellos casi se rasgan las vestiduras, casi se echan cenizas porque no entendían y para ellos era herejía. Y cuando Jesús le dijo al paralítico, hijo, toma tu lecho, vete, levántate y vete a tu casa. Ellos se escandalizaron por completo. Dijeron, no es posible. Él no puede hacer estas cosas. Blasfemia. Y por eso comenzaron
a perseguir a Jesús hasta crucificarlo. Porque tenían el entendimiento viejo, el esquema o la estructura de mentalidad vieja por completo. Fíjense algo, amados hermanos. Las creencias distorsionadas acerca de Dios, de la verdad, de la doctrina, de la realidad, va a determinar mucho entre una iglesia y otra. Por eso que es importante darle el realce o la importancia acerca de las creencias. ¿Qué creencia tienen nuestros jóvenes? ¿Qué creencia tienen nuestros niños? Tenemos que distinguir para corregir esas creencias. Y ese es parte de nuestro trabajo. A eso se llama administrar el reino de Dios. Fíjense algo más. ¿Por qué es importante de las creencias? Hay algunos dentro de la iglesia, fíjense qué tan importante es la creencia. Hay algunos en la iglesia que dicen que Jesús pecó. Y hay otros que dicen que Jesús podía pecar. Y hay otros que dicen que Jesús no podía pecar. ¿Qué crees tú? ¿Cuál de esas interrogantes es la que tú abrazas y la defiendes? ¿Cuál es? ¿Te das cuenta que es importante el tema de las creencias? Yo tengo definido, obviamente, y es importante que nosotros también podamos tener algún tipo de debate y reforzar cosas que me faltan y tal vez tú lo tienes, pero las creencias son muy importantes en nuestras vidas. Y hablando de creencias y hablando de estilo de vida y realidad y la iglesia mismo, los ministerios también pueden estar distorsionados. Y aquí estoy hablando de administrar el reino de Dios. Porque hay ministerios están tan distorsionados que comienzan a deformar lo que la Biblia enseña. Por decirte, todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor. Y estoy hablando de ministerios. O por decirte lo otro, el pastor hace obra de evangelista, pero no hay evangelista que haga la obra del pastor. ¿Se dan cuenta qué diferente es una y otra cosa? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Dios llama a los evangelistas, los llama en un ministerio definido como al maestro y al pastor y al profeta y al apóstol. Y cuando Dios llama a los discípulos, recuerden ustedes en Mateo 4:19, cuando tal vez estaba Pedro, estaba Juan, ellos estaban arreglando y remendando sus redes porque habían pescado o habían hecho el intento de pescar toda la noche y no habían tenido éxito. Y estaban arreglando y cosiendo y remendando sus redes y Jesús se le acerca a ellos y le dice, ustedes, sígueme, les daré una experiencia nueva. Les haré pescadores de hombres. Fíjense el llamado, y quiero que entiendas, amado hermano, pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Dios te dio un ministerio a ti y te ha dado con el enfoque de administrar bien el ministerio. Y es tan importante encontrar aquí cuando a ellos les llama para ser pescadores de hombres, está llamando para extender el reino de Dios. Inicialmente, en la Gran Comisión, la idea principal era extender el reino de Dios. Luego se fueron formando iglesias. Y luego de esto, de las iglesias, se fueron abriendo más y más iglesias y extendiéndose, inicialmente desde Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero lo importante aquí es que ya se extendió el reino y ahora se necesita administrar el reino de Dios. Por eso que Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cada uno tiene definido su función. Por eso decía, no debemos distorsionar lo que Dios ha definido claramente. Y cuando Dios trabaja en de la extensión del reino y de la administración,
Nótese que Jesús cuando llama a los discípulos, los llama y en un momento, porque ellos tenían su experiencia, pero un momento les saca y les lleva a una dimensión distinta. ¿Recuerdan ustedes cuando los lleva Jesús a alta mar? Ellos habían intentado pescar, ellos habían hecho todo el esfuerzo de pescar en su experiencia, se habían tomado parte del área del mar y no habían logrado nada. Y en eso Jesús les llama y les lleva hacia adentro. Pero ellos estaban remando y remando y de pronto dijeron, ya pues, ya hemos ido allá, vamos a tirar nuestras redes acá. Jesús le dijo, no, sigan remando. Y ellos seguían remando, pero entre sus corazones estaban, ¿y este qué nos va a enseñar a pescar? Pero Jesús le estaba llevando una experiencia muy importante. Le llevó a lo profundo del mar, le dijo, remen, remen. Y cuando ellos dijeron, pero ¿hasta dónde vamos a ir? Ahí, echen sus redes. Y uno de ellos dijo, fue Pedro, en tu nombre echaremos. O sea, prácticamente le estaba diciendo, no sé qué va a ocurrir, pero bueno, vamos a confiar en ti. Y echaron las redes y ustedes conocen la historia. Las redes estaban reventando porque lo que habían pescado era lo que nunca antes lo habían hecho. Tantos peces que reventaban las redes. ¿Qué es lo que estaba demostrando aquí Jesús? A muchos de ellos en el tema de su ministerio. Por eso cuando hablo del evangelista, que el pastor hace obra de evangelista, sí. Pero que el evangelista haga obra de pastor, no. ¿Por qué? Porque el evangelista no está llamado a la iglesia, él está llamado a salir de la iglesia, afuera de la iglesia. En la iglesia se debe dar el discipulado, se debe entrenar a las personas, se les debe cuidar y mantener, pero afuera es lo que se debe predicar el reino de Dios. Aquellos peces que necesitan ser pescados para el reino espiritual. Y un evangelista dentro de la iglesia no tiene el enfoque, no es dable. Muchos quieren pescar en la pecera o en el acuario y no están llamados para eso. Si Dios les envió mira, vayan remen más, vayan a lo profundo, vayan donde hay peces. Es lo que dice el Señor a los evangelistas. Vayan donde están los peces gordos, los peces, no sé, donde hay muchos peces. Ahí es donde debe irse. Fíjense algo más, amados hermanos, para terminar. Hablando de los odres de actitud. La actitud crea tu mundo. La actitud crea tu realidad. ¿Es importante la actitud? Por supuesto, porque muchas buenas actitudes se han perdido muchas buenas oportunidades se han perdido por una mala actitud. Yo recuerdo una vez cuando el jefe en el trabajo, o sea, en el primer trabajo donde estuve, me hizo como que una pruebita de la actitud. Y a propósito dejó caer 2 billetes de 100 soles. Mientras él se hacía el loco y estaba en el escritorio, lo hizo caer y honestamente, dentro de nuestra cabeza vienen todas esas saetas de pensamientos. Y yo decía, se le cayó y no se dio cuenta, y lo tomo y me agarro y ya tengo 200 soles. Pero viene el otro pensamiento y decir, tú no debes hacer eso. Tu integridad no vale 200 soles. Entonces lo que tuve que hacer es tomar el dinero y acercarme al jefe y decirle, jefe, mi integridad no vale 200 soles. Vale 1000. No, mentira. Este es tuyo, jefe. Te lo doy. Y en ese trabajo duré aproximadamente 15 a 17 años. Tal punto confió el dueño que me daba las llaves para que yo pueda abrir y cerrar el negocio, porque quien tenía toda esta confianza era mi hermano. Yo trabajé con mi hermano y él fue el que me llevó a este trabajo. Y él tenía la misma confianza como me la dieron a mí.
pero es por la buena actitud. Muchos pierden una gran oportunidad por una mala actitud. Te prueban por un billete hasta de 10 soles y si tú lo tomas, caíste en la trampa. La actitud es importante, por supuesto, porque la actitud convierte lo feo en hermoso, en lo bello. ¿Qué tan importante es la actitud? La actitud vale mucho más que las riquezas. Hay gente que tiene tanto dinero, pero tiene una mala actitud. La actitud es tan importante, mucho más que la belleza. Tú puedes ser un Adonis, puedes ser un churro, o tú puedes ser una señorita tan hermosa y simpática, pero si tienes una mala actitud, te va a deformar por completo. La actitud es tan importante que vale más que el conocimiento. Yo he conocido muchos maestros de la palabra de Dios que tienen mucho conocimiento, pero que tenían una mala actitud. Trataban muy mal a los estudiantes. He conocido algunos que se ajustan el cuello y decir, a mí me van a enseñar. Eso es una mala actitud. No podemos despreciar a nadie, ni siquiera por el conocimiento. Hay mucha gente que tiene poco conocimiento, pero tiene una gran actitud. Entonces, ¿la actitud es importante? Sí, la actitud es muy importante, porque esa actitud te va a llevar a ti a ubicarte básicamente en los lugares mucho más elevados que has pensado. Finalmente, para terminar, tú has oído este pensamiento, tal vez este proverbio humanista que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues déjame decirte que la actitud también se contagia. Si tú te juntas con gente que tiene buena actitud, tu actitud será muy buena. Si te juntas con gente que tiene mala actitud, tu actitud será pésima. La actitud está determinada por las creencias. Las creencias determinan los valores y los valores determinan las actitudes. ¿Es importante las creencias? Sí lo es. Y la Biblia siempre nos enseña a nosotros a ir renovándonos con la palabra de Dios. Yo llegué a la iglesia con tantos pensamientos del mundo porque yo acepté a Jesús a los 17 años. O sea, 17 años estuve en el mundo. Y venía con esa idea. Tal vez tú has llegado a la iglesia con 40 años, con 50 años, y son 50 años que has vivido en el mundo. Y toda esa experiencia lo quieres traer y tal vez lo quieres, y quieres actuar igual en la iglesia, y no es así. Tenemos que desaprender eso que hemos aprendido de esos 50 años, de esos 40 años o de esos 17 años para aprender un nuevo estilo de vida con la palabra de Dios. Solo así puede garantizar una buena administración del reino de Dios. Que el Señor los bendiga ricamente. Bendiciones, amados hermanos. He apuntado los diferentes puntos que el pastor dijo durante la prédica. Qué bueno, Yamila. Espero que los hermanos también hayan apuntado, porque el mensaje de hoy día estuvo muy bueno. Es agradecer